Este libro es demasiado simplista y roza palabras, incluso lo pone a uno a pensar en palabras del pobre es pobre porque quiere, y todos tenemos la misma cantidad de días y de tiempo. Claramente, pues yo necesito una guía para poder implementar nuevos hábitos, pero si esos hábitos no están arraigados a mi identidad, pues va a ser muy difícil que yo los desarrolle y los mantenga en el tiempo, así sea motivado y así sea disciplinado. Yo curiosamente tengo el libro, la versión extendida, la que te trae como una guía de 30 días para intentar crear los hábitos. La primera vez que me lo leí, dije, me parece un buen libro. A raíz de un comentario que me dijeron, volví a leerlo. Ahí fue cuando también te hice el comentario de ese libro. Incluso lo comparé con Padre Rico y Padre Pobre, porque también me lo compraron con ese mismo libro. En mi segunda lectura, o fui un poco más crítica en decir, este libro es demasiado simplista y roza palabras, incluso lo pone a uno a pensar en palabras del pobre es pobre porque quiere, y todos tenemos la misma cantidad de días y de tiempo. Voy a empezar con pues con el primer punto por el cual Hagámosle, hagámosle. que puedo decir que soy detractora de este libro, y es que no considera las diferencias individuales ni contextuales. Es decir, es un libro que sugiere que puedes cambiar hábitos siguiendo ciertos principios, pero pues no toma en cuenta personalidad, estado de salud mental, tu situación económica, el entorno que te rodea, que también es muy importante. También ignora factores externos, como si naces en pobreza, si tienes estrés diagnosticado o depresión diagnosticada, o muchas veces también hay gente pues que no puede ir al médico o a un psicólogo a que lo diagnostiquen, pero pues en su día a día son cosas de salud mental que se notan, o que tiene responsabilidades que no pidieron, como sostener económicamente a un familiar, pues, oye, porque le tocó sí, a cualquiera, a un hermano, a los Sí, papás, sí, sí. que puede justamente, pues, este tipo de cosas dificultan seguir ese tipo de hábitos. O tampoco menciona, digamos, los impactos que tienen los traumas, trastornos psicológicos, que te limitan a desarrollar esos hábitos. Bueno, ahí yo quiero hacer un disclaimer y es que no lo analizamos justamente antes de empezar el video del día de hoy, porque Ujú. inicialmente creíamos que iba a ser como un debate, pero después de un análisis individual nos dimos cuenta que va a ser más bien es como un desglose del libro, porque indiscutiblemente hay cosas que tú dices que son totalmente válidas y ciertas. Algo que quiero aclarar es que sí es importante identificar esos factores que son diferenciales, porque pues lo que tú dices, si yo tengo un diagnóstico de una enfermedad mental, pues obviamente no tengo las mismas bases ni los mismos recursos para poder dar pie a lo que enseñan acá, que en algunos casos sí puede llegar a ser demasiado simplista en A más B igual a C, pero pues en otros casos sí te dan de pronto un contexto más detallado sobre el por qué pueden llegar a funcionar estas herramientas. Creo que sí peca un poco en una frase que justamente estaba leyendo en la parte de atrás del libro, que es, sin importar qué objetivo persigas, Hábitos Atómicos ofrece un marco comprobado para mejorar cada día y alcanzarlos. Creo que ahí sí cometen un error porque está generalizando. En cambio, si dijera, no sé, para cierta población puede llegar a funcionar, digamos que se salvaría de este análisis, de este primer punto, pues es innegable que hay personas que por su contexto, por sus responsabilidades, no tienen ni el tiempo, ni los recursos, ni la disposición, ni siquiera de sentarse a leer el libro. Sin embargo, yo rescataría, por ejemplo, una estrategia que habla ahí de reducir al máximo el hábito que quieres implementar y hacerlo uno por uno. Por ejemplo, que era lo que yo te decía de por qué nos demoramos tanto para traer este video, es porque un ejemplo que daba es que el libro puedes leerlo una página al día para llevarlo, o sea, lo que intenta decir es, no se meta en la cabeza a leer 30, 40 minutos, sino lea una página, porque al llevarlo a como a su conducta más básica, más atómica, pues va a ser muy difícil que tú mismo pues coloques excusas para no realizarlo. Me anoté un comentario que me hicieron para ir a mi segundo punto, y es que una Ok, persona me dijo, pero es que el libro sí habla de que es desde la posibilidad de cada uno. Yo dije, ok,
me apunté cuando la persona me dijo esa frase, para ir Ajá. a mi segundo punto, que es la falta de profundidad científica del libro. El libro menciona investigaciones científicas, eso es algo que yo pues no voy a negarlo. Sin embargo, las afirmaciones, como muchas pseudociencias suelen hacerlo, son simplificadas y basadas en anécdotas. Entonces, lo que te hace es tomar una investigación real, pero la convierte en algo general, no se va a la especificación de la investigación, y luego lo que hace es que para soportarlo, comenta una anécdota para que la gente diga, ah, sí, o sea, como para que la gente se pueda identificar, pero eso en realidad hace que se pierda lo importante que es la base científica. No aborda en profundidad la neurociencia, cosa también importante para los libros, digamos que son de autoayuda. Sí, acá es donde cabe ese tipo de estudios, y tampoco menciona con suficiente detalle la importancia, por ejemplo, de la dopamina en la creación de hábitos. Yo creo, pues obviamente no me pude sentar a hablar con el autor, pero Claro. buscando analizar el por qué pasa esto, siento yo que en parte es porque también es claro que hoy en día este tipo de libros tienen que venir demasiado desmenuzados para que una persona se pueda enganchar lo suficiente para entender la mayoría de lo que trae, porque pues claramente para personas que nos gusta entender el porqué de las cosas y ir un poco más allá, pues este libro se queda corto. Sin embargo, creo yo que para la mayoría es más que suficiente justamente porque no les interesa tanto como lo que hay detrás, sino lo que me ofrece a mí. Y muchas personas dicen, bueno, ok, puede traer sus estudios y demás, pero yo necesito que me garantice mis resultados y por ende creo yo que en parte busca ahorrar ese tiempo para traer a la persona lo que necesita, que son lo que hablábamos, estrategias demasiado concretas que a veces caen en el reduccionismo extremo. Y hay algunos casos donde sí siento que lo fundamenta muy bien, como por ejemplo el tema de analizar cada detalle de, por ejemplo, una conducta en específico, cuando hablaba del equipo británico, que de la nada empezó, o sea, cuando llegó el entrenador y empezó a analizar y a desglosar como, bueno, qué está pasando acá en el equipo, pues empezaron a encontrar un sinfín de cosas que pudieron ir mejorando poco a poco y llevarlos a ser campeones 5 años consecutivos de grandes competencias de ciclismo, que es el punto de que puedes mejorar un 1% todos los días. Claramente, pues no siempre podemos hacer eso, de mejorar un 1%, porque pues algo que siento yo que sí le falta un poco al libro es resaltar la importancia que tiene todo esto de las recaídas, porque pues, por ejemplo, lo digo a tema personal, yo he Ujú. intentado muchas veces como implementar el hábito tanto de comida más saludable como el tema del ejercicio, pero hay otros procesos, sobre todo mentales, que afectan bastante crear estos hábitos y a pesar de que muchas veces uno intenta seguir lo que dice el libro, pues no se logra porque, pues, el libro, por ejemplo, no me dice cómo manejar una crisis de atracón o una crisis de ansiedad que me lleva a comer lo primero que encuentre. Entonces, siento yo que pues tiene por un lado el tema de intentar justificar unas técnicas importantes como el 1%, pero sí se queda un poco corto en el trastorno mental y psicológico que aborda, pues el querer cambiar un hábito. Sí, yo conozco también políticos que lo tienen como, pues, como su Biblia, y claramente les funciona, porque han partido de una base material y económica. No, no sé, no de la pobreza extrema, donde es muy complicado llegar a lo que comenta el libro. Entonces, como si partieron de una base mm, con algunos privilegios, lo podríamos decir, pues claramente les funciona. Es más fácil lograr esos objetivos que menciona el libro. Y ahí me voy a mi tercer punto, es que se basa demasiado en la idea de que los pequeños cambios llevan a grandes resultados. En la vida real eso no funciona así, y realmente le pasa a muy, pues a muy pocas personas. No toma en cuenta que algunos hábitos requieren más que solo repetición y pequeñas mejoras. Por ejemplo, aprender un idioma o desarrollar una habilidad artística. Y también minimiza la importancia de la motivación intrínseca y la autodisciplina, que para mí la disciplina también es algo importante y es, por ejemplo, difícil de llevar a cabo. Y pues el libro, como te digo, o sea, lo menciona como si todos
en todo momento estuviéramos full enfocados en ser muy disciplinados, cuando la realidad no es así. O sea, la realidad es que sí, eso funciona como una montaña rusa, en donde hay momentos que logras mantenerte en una constante disciplina, pero hay otros momentos donde de pronto algo te desmotivó y eso bajó. Y eso el libro no es que no lo tenga en cuenta, sino que, como te digo, lo minimiza como si no fuera importante y resulta que sí es muy relevante. Yo creo que hay un punto en el que pecan la mayoría de los libros de autoayuda y Ujú. sobre todo sus lectores, y es el tema de que muchas veces ni siquiera entienden por qué quieren hacer los hábitos que quieren crear. Es decir, tú le preguntas a la mayoría de personas y casi siempre te van a decir, no, yo quiero hacer ejercicio y leer como esos hábitos importantes, pero pues cuando ahondas en la respuesta, ni siquiera tienen muy claro si realmente eso es lo que quieren. Y ahí es un gran error, porque claramente pues yo necesito una guía para poder implementar nuevos hábitos, pero si esos hábitos no están arraigados a mi identidad, pues va a ser muy difícil que yo los desarrolle y los mantenga en el tiempo, así sea motivado y así sea disciplinado, porque pues son elementos que indudablemente, si no tienen unos fundamentos claros en mi vida personal, o sea, digamos que ya llevándolo a lo particular, pues por más de que yo utilice las estrategias de cualquier libro, así tenga la base científica, pues no lo voy a lograr. Que eso es algo que, digamos que sí ahonda un poco a profundidad del libro, que es cuando habla de como las tres capas de las personas, por decirlo así, que son la identidad, creo que es el proceso y el resultado. Que la gente se basa siempre en el resultado de quiero estar delgado, quiero leer 100 libros, pero no asocian eso a su identidad. Y en el momento en que eso no está con mi identidad, pues innegablemente no lo voy a poder sostener en el tiempo, porque en algún momento voy a sentir que es por obligación que estoy haciendo esto o justamente perderle sentido porque empecé a hacerlo. Que incluso ahí, mira que justamente se conecta Ajá. con el siguiente punto, que son los consejos genéricos. Hombre, dar tres capas del humano es algo muy general. Y falta de estrategia para situaciones difíciles. Entonces, muchos consejos son demasiado generales y han sido mencionados en otros libros de desarrollo personal, o sea, en otros Así. libros de autoayuda. No ofrece soluciones claras en efecto. Volvemos justamente al ejemplo que diste. Y cuando la gente falla en mantener el hábito, que es una parte, y esto sí lo soporta la ciencia, es normal. Incluso sé que te he escuchado mencionarlo en algunos de los videos que sube, ¿es parte del proceso? Sí, es parte del proceso. ¿No sucede a todos como humanos? Sí. Y lo siguiente es, no explica cómo lidiar con la frustración, cosa que me parece también hay como pues una comunicación muy errónea, o la Ajá. falta de progreso cuando los hábitos no generan resultados inmediatos. Y aquí también lo voy a decir porque pues sí, lastimosamente vivimos en una sociedad donde mucha gente espera que si en una semana hizo algo, ya la próxima semana quiere ver resultados. Y este libro no habla de cuando eso no pasa, porque le pasa a muy pocos. Oiga, esa persona, no lo voy a llamar suerte, pero hubo algo en su camino que justamente sí lo llevó a tener un resultado, pues como lo esperaba o rápido, pero a la mayoría de personas, con la mayoría eso no pasa. Entonces, digamos, en este libro, pues tampoco dice qué estrategia se puede utilizar cuando uno se siente frustrado. No, no hay mención de eso. Ahora sí lo hay, tú me dirás, no, sí, sí se menciona en algún punto, Sí. o bueno, o qué pasa cuando los resultados no son inmediatos. Algo que sí quiero aclarar ahí es justamente lo que hablábamos. La gente está obsesionada con que si su proceso no es lineal, lo mandan a la miércoles la primera semana que cometieron un error y eso nunca va a funcionar porque como seres humanos, justamente lo que tú dices, la motivación no está presente siempre, no entendemos Ujú. cómo mantenerla en el tiempo y por consiguiente, como nos enseñaron que la disciplina es algo negativo que yo no puedo aprender a gestionar, entonces simplemente ¿qué hago? Pues lo abandono. Eso sí tiene explicación, vuelvo y juega un poco más genérica, pero hay dos temas que sí se abordan en el libro y es uno, lo que hablábamos del cerebro. El cerebro siempre por instinto de supervivencia va a buscar ahorrar energía y recursos. Por consiguiente, hacer lo que llevo haciendo los últimos 10 5 años, pues va a ser más fácil
que implementar nuevos hábitos. Por ejemplo, en mi caso, mi cerebro siempre va a decir, es más fácil comerse la hamburguesa y la gaseosa que viene comiéndose los últimos 10 años que hacer dieta y hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque me implica estar más presente, ser más consciente, hacer cosas que no me gustan y por ende, pues se vuelve un proceso muy aversivo para mí. Y la gente no entiende eso o lo pasa por alto muchas veces. Porque pues claramente es el lado feo de los procesos. Justamente haciendo mención a mi canal, hace poco hablaba de eso, de que a la gente le encanta ver cuando empezó a construir algo y cuando ya tenía ya lujos y casas y demás, pero a la gente no le gusta el proceso porque de una u otra forma, con la gratificación inmediata que tenemos en redes, pues creemos que es más que suficiente para nosotros ponernos en la tarea tediosa de atravesar un proceso, de sufrir, de estresarnos, porque lastimosamente tenemos muy implementado esto de la dicotomía de solo quiero el placer y rechazo el malestar. Y pues en este tema de construcción de hábitos sí es importante pues entender que ambos van a estar presentes en el proceso, tanto lo bueno como lo malo. Y hay algo que sí menciona el libro que de hecho hace una gráfica y todo, y es, hay un punto donde tú estás haciendo las cosas bien, pero no vas a ver resultados hasta que pases un umbral, que ese umbral es el que te permite ya después ver cambios, por ejemplo, físicos, cuando quieres hacer ejercicio y demás. Y ahí es donde la mayoría de gente se queda, porque siente que estoy haciendo las cosas bien, pero no veo resultados, por consiguiente, no vale la pena o eso no funcionó. Sin embargo, lo que veo es que sí no da estrategias para lidiar con la frustración. Totalmente de acuerdo, eso sí no lo maneja y creo yo que es un gran error porque lo que más está presente y ahí sí se puede generalizar es el tema de la frustración o el Sí, tema de la desmotivación. Bueno, yo quiero eh, hacer algo ahí, una acotación, ya que sí. el libro no lo da una sugerencia para el tema de la frustración, es Ujú. que cuando uno inicia un hábito, por lo general lo hace con un propósito. Es decir, por ejemplo, en mi caso, bajar de peso para tener mejor salud, estar mejor con mi autopercepción, mi autoconcepto. Entonces, cuando llega el momento de la desmotivación o el momento de la frustración, es bueno tener eso anotado en una hoja o en un fondo de pantalla de tu computador, algo que sea fácil de reconocer el por qué fue que empecé este proceso. Para de esa manera no dejarme llevar por presa de las circunstancias o del momento, sino poder mantenerme un poco más y ver que más allá de no estoy viendo el resultado, estoy cambiando y estoy transformando mi vida hacia lo que quiero o hacia el objetivo por el cual decidí empezar pues este proceso. Y ahora sí entro a mi último punto, que es el quinto, y es que ignora el papel del esfuerzo y la fuerza de voluntad, es decir, enfatiza demasiado en la automatización de hábitos. Pero hay Sí. muchas situaciones en las que la fuerza de voluntad y el esfuerzo pues son esenciales. Justamente ya lo hablamos o hablamos algunas partes con el tema de la autodisciplina. También no todos los hábitos pueden desarrollarse con facilidad. Algunos requieren autodisciplina y sacrificio que el libro minimiza. Aquí porque se volvió a mencionar este punto, porque no todos los hábitos funcionan igual. O sea, puede que sea para mí que tengo más espacio en la noche y que en la noche tengo menos distracciones, pues que en la noche sea más fácil leer, por ejemplo, pero que en el día pues sea casi imposible. Entonces, como que digamos que en ese tema de ciertos hábitos, también como minimiza que no todos se pueden cumplir por igual. Y no reconoce que algunas personas pueden necesitar estrategias más intensas. Ahí vamos también al tema de personalidad o el medio ambiente que te rodea. O bueno, intensas o estructuradas para cambiar pues, su comportamiento. Sí, digamos que ahí lo que tú hablabas antes de que generalizaba demasiado, creo que algo en lo que falla también es que siempre se basa en los mismos ejemplos de ejercicio, lectura y dejar de usar tanto el celular. Pero, por ejemplo, no habla de lo que tú decías, de quiero tocar un nuevo instrumento, quiero poder crear el hábito de socializar más con otras personas, entonces sí, sí falla un poco ahí. Y complementado con esto, pues el optimismo extremo, en el sentido de el libro no te va a hablar de lo malo, porque siento yo que sí romantiza demasiado el proceso de construcción de hábitos. Es decir, te
te dice de vez en cuando que va a ser un poquito difícil, pero, y ese pero se vuelve gigante, donde te habla de las Ujú. recompensas, de lo valioso, el por qué lo estás logrando, que siento yo que hasta cierto punto está bien, porque obviamente la gente pues no va a hacer algo para entrar en pérdidas, pero sí debería plasmarlo en un proceso más objetivo, porque pues innegablemente la gente busca esta construcción de hábitos porque necesita un cambio en su vida, pero si tú de entrada le estás diciendo que ese cambio se lo estás diciendo con verdades a medias, pues después va a entrar la frustración y ya no solamente no va a querer leer el libro, sino no va a querer cambiar su vida ni traer nuevos hábitos, porque va a pensar que sencillamente es mejor lo que ya conoce, es mejor lo que ha venido haciendo y que asume las consecuencias, porque hay un factor importante que sí toma el libro, pero vuelve y juega, no lo profundiza científicamente y es siempre va a ser más fácil pensar en las consecuencias inmediatas que en las consecuencias a largo plazo, sobre todo porque hay un fenómeno psicológico donde cuando tú piensas de aquí a 10 años, no piensas en ti, sino piensas como si fuera otra persona diferente. Entonces es más fácil pensar que en 20 años, si sigo comiendo como hoy, pues va a tener, no sé, diabetes o lo que sea, porque no me va a pesar tanto como sentir ahorita el malestar de comerme una lechuga y un tomate en vez de una hamburguesa. Entonces, ese es una trampa que siempre va a hacerte caer en ese proceso de construir hábitos, que pues va a ser más gratificante pensar en el ahora y el futuro lo dejaré para el futuro, porque pues siempre creemos que eso es lejano o que como en las películas, las cosas no nos pasan a nosotros, sino a Pepito Pérez, que nunca lo voy a conocer en mi vida. ¿Tú crees que de pronto pensar en las consecuencias que te pueden causar ciertas acciones o no tener ciertos hábitos de pronto ayuden para avanzar? Pues lo digo, yo hago la pregunta porque de pronto eso, pues a mí en lo personal, no sé qué tan normal sea, pensar en las consecuencias es lo que me ayuda. Por ejemplo, cuando me dijeron, si sigues tomando café con la frecuencia que lo tomas, va a llegar un punto en donde ni siquiera tu cuerpo va a tolerar la cafeína. En cuanto me dijeron eso, ya fue radical para que tomara la decisión de minimizar el consumo de café, de pronto cambiarlo por algo donde tenga cafeína de manera menos intensa y que me Ujú. brinde una energía más estable. Entonces, por eso lo pregunto. Sí, digamos que lo que puedes hacer es un ejercicio de roles, justamente como plantear ese escenario como si fuese el presente, para que sea Ujú. un poco más fácil identificarme con esa realidad que pensarlo a 30, 40 años. Por lo que te digo, por el efecto del cerebro de, está lejos, entonces eso no tiene que ver conmigo. En cambio, con un juego de roles, pues puede ser más cercano identificarlo y si lo queremos llevar un poco más al extremo, mostrar físicamente tal vez o a través de videos y demás, cuáles son esas consecuencias. Porque una cosa es que me digan a mí va a tener diabetes por seguir tomando tanto azúcar, pero otra Sí. cosa es yo ver las consecuencias de una persona que ya tiene diabetes y hacia dónde lo está arrastrando. Entonces, indiscutiblemente sí tiene un impacto significativo, sobre todo porque es un choque de realidad donde ya no te quedas con la idealización en tu cabeza, sino está plasmado aquí en el ahora y es algo que puede pasarme a mí si sigo con esas mismas conductas. Hablando un poco más ya técnicamente, pues muchas cosas que atravesamos hoy en día son resultado de situaciones que ni siquiera tenemos en la cabeza presentes porque a lo mejor sucedieron en nuestra infancia, nuestra adolescencia o sucedieron de una forma tan superficial que para nosotros pueda que no tengan importancia, pero en realidad tengan todo el peso del por qué actuamos como actuamos hoy en día. Y bueno, ahora sí yo voy con los libros que de pronto sí recomiendo que quizás sí puedan o van más allá a profundidad de lo que va a hábitos atómicos. El primero se llama El poder de los hábitos, de Charles, así se llama el autor, Duhigg, no sé si estoy pronunciando bien el apellido, Ujú. y explica la ciencia detrás de los hábitos con estudios de casos, perdón, y análisis psicológicos. Entonces ahí sí digamos que lo que destaca el libro es el bucle del hábito. Y el otro se llama Good Habits, Bad Habits. En español básicamente buenos hábitos, malos hábitos, es de Wendy Wood. Y sí es basado también en 30 años pues, de investigación en psicología, neurociencia, analiza cómo los hábitos se forman y cómo el contexto influye en su desarrollo. Yo hoy quiero complementar un libro que no es como de hábitos en generales, es más como de hábitos financieros.
que se llama La psicología del dinero, que también hace lo mismo, o sea, te hace un análisis a profundidad de qué es lo que pasa en tu cerebro y por qué actúas de la manera que actúas, aunque sepas que está mal, y te da herramientas que pueden funcionar, que son un poco, algunas pueden llegar a ser un poco generales, pero que indiscutiblemente tanto la persona de a pie como la que tenga muchos recursos, pues pueden implementar para dar como ese orden financiero a su vida, porque innegablemente pues, las finanzas es un área fundamental para todas las personas. Entonces, pues ahí están tres libros importantes que creo yo que sí aportan bastante y pues que pueden ser como un buen punto de partida para empezar a reconocer pues qué conductas quiero cambiar, cuáles quiero mantener y hacia qué propósito pues quiero mover mi vida. No, y también que nos comenten qué piensan del tema de debatir hoy, ¿no? ¿Cuál es su Ah, bueno, conclusión? sí. Sí, sí, ¿Leerían sí. el libro, o sea, leerían Hábitos Atómicos? ¿No lo leerían? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Ya lo leyeron? ¿Qué les pareció? Entonces también como a invitar ahí a comentar, a que nos comenten ustedes qué conclusiones tienen. Me gusta esa idea. Entonces, pues ya saben, aquí son bienvenidos a su opinión y pues a debatir un poco también. Y ahora sí nos vemos en un próximo episodio. Chao, chao. Chao, chao.